Hola, ¿qué tal? Bendiciones, hermanos. Qué alegría poder estar en este tiempo de edificación. Entendemos que es un tiempo en el cual necesitamos ser edificados y Dios nos ha encomendado el ministerio de la palabra porque creemos que por la palabra somos edificados. Dios nos ha encomendado, nos ha puesto el desafío de poder enseñar, de poder predicar. Y en este día quiero transmitirle algo que Dios ha puesto en mi corazón y creo que será de edificación para tu vida. Quiero leer un pasaje en la Escritura, quiero hablar de la dinámica de la gracia, el operar de la gracia. Y quiero asentar este título en un pasaje de la vida del apóstol Pablo. Por eso quiero que me acompañe y podamos leer en el libro de Filipenses, capítulo 3. Quiero compartirles y leerles algunos versículos. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, hay algo interesante. Estos versículos que hemos leído, antes que fueran versículos, fueron cartas. Y antes que esta carta fuera una carta, fue una experiencia en la vida del apóstol Pablo. Una experiencia en su alma, algo estaba sucediendo en su ser interior. El Espíritu Santo lo inspira y lleva a escribir esa experiencia. Por eso, con la ayuda del Espíritu Santo en este día, quiero poder transmitir esa experiencia. No solamente asentarme en los versículos, no solamente asentarme en la carta, sino en la experiencia que estaba vivenciando el apóstol Pablo. Él asienta su vida, su conducta, su moral, la asienta en 7 elementos que para él, antes de tener un encuentro genuino con el Señor, para él eran la base, era la confianza. Él hace una base de 7 cosas que para él eran importantes en su vida antes de tener un encuentro con el Señor. Y quiero enumerar esos 7 elementos en los cuales el apóstol Pablo basa su moral. Él dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esos eran los 7 elementos donde el apóstol Pablo basaba su conducta. Pero algo sucedió en él, en su vida. Todos conocemos la historia cuando él iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. La historia dice que iba respirando aún amenazas y tuvo un encuentro con el Señor. El Señor se le aparece, el Señor se revela su vida y tiene un encuentro sobrenatural con el Señor y una experiencia poderosa con el Señor camino a Damasco. Su vida desde ese momento cambia para siempre. Se produce una transformación en él de ser perseguidor de la iglesia, se convierte en edificador de la iglesia.
antes del encuentro con el Señor había basado su moral, su conducta en estas cosas que hemos leído. Pero él dice, a estas cosas, la cual yo basaba mi vida en otro tiempo, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Algo cambió en él cuando tuvo un encuentro con el Señor. Ya no se trataba de las cosas que él había alcanzado, de las cosas que él había logrado, sino ahora se trata de las cosas que el Padre ha logrado en Cristo Jesús. Una de las cosas que tenemos que entender es que los grandes propósitos de Dios, los grandes propósitos del Padre se llevaron a cabo en Cristo Jesús. Por eso nosotros hoy podemos disfrutar de las cosas que el Padre ha logrado en Cristo y las ha delegado a la iglesia. Por eso nuestra oración no solamente, y quiero que me entiendan, nuestra oración no solamente tiene que ser que Dios nos dé más, sino que podamos orar para que los velos se corran, para que podamos ver las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que Dios ha logrado en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, todas las cosas las estimo como pérdida, como basura, por la excelencia, dice, del conocimiento de Cristo. Porque entiendo de que como hijos de Dios tenemos que crecer en el conocimiento de su Hijo. Por eso la Escritura también dice que nosotros manifestamos el olor de su conocimiento. Eso la iglesia tiene que crecer gradualmente, de manera progresiva, en el conocimiento del Hijo. El apóstol Pablo dice, las he estimado como basura, como pérdida. Imagínese usted todas las cosas que él había entronado en su corazón, todas las cosas que él tenía como una fija en su vida. Hoy, después del encuentro con el Señor, las estimaba como pérdida. Pablo dice, las he estimado como basura. Algo que ha perdido vigencia, algo que ha dejado de ser útil. Ya Pablo no basaría más su confianza en aquellas cosas que él había logrado, sino que de ahora en adelante él basaría su vida en las cosas que el Padre logró en Cristo Jesús. Por eso otra vez digo, tenemos que orar para que podamos entender las cosas que el Padre ha logrado en Cristo Jesús. La Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, qué interesante, hermano, y de esto quiero hablarles en estos breves minutos que estamos a través de estos medios, del obrar, del operar de la gracia. Y quiero definir la palabra gracia y profundizar en la palabra gracia, porque a veces limitamos esta palabra entendiendo de que gracia es el favor inmerecido. Definimos gracia como todo aquello que recibimos sin merecerlo. Pero entiendo de que debemos profundizar en esa palabra. Por eso leemos en las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias, podemos ver el encabezado de esas cartas siempre empezando de la misma forma, de la misma manera. Él dice, gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros. Porque hay una intención del Señor en que la iglesia crezca en el conocimiento de su gracia. No podemos limitar nosotros el conocimiento o el crecer en el conocimiento de su gracia. Por eso Pablo siempre empieza las cartas, los empieza como gracia y paz a vosotros. Gracia es la esencia, es la naturaleza de nuestra relación, de nuestra comunión con el Señor. Cada vez que nosotros nos acercamos, como dice la Escritura, nos acercamos a su trono, al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro, tenemos que entender que la esencia, que la naturaleza de eso que estamos haciendo es la gracia. Porque por gracia podemos acercarnos a su trono para hallar oportuno socorro. Es decir, que gracia es la esencia de nuestra relación, es la manera en la cual Dios se relaciona hoy con nosotros. Por eso yo tengo que profundizar en esta palabra. No la puedo limitar solamente a un favor inmerecido. Gracia es mucho más de un favor inmerecido. Gracia es la naturaleza de nuestra relación con el Señor. La manera en la cual Dios se relaciona con
nosotros. Por eso yo tengo que crecer, tengo que experimentar la gracia del Señor día tras día. No puedo limitar esa palabra, esa verdad tan profunda, porque la iglesia es el medio para que la gracia del Señor se manifieste, para hacer notorias las riquezas de su gracia. La iglesia fue diseñada para manifestar y para mostrar su gracia. Es por eso que tenemos que crecer en el conocimiento de la gracia. No nos podemos limitar a esto. Pablo dice, las he estimado como pérdida. O sea, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor y de conocer su amor. Otro pasaje dice que el amor de Cristo nos constriñe. Y la palabra constreñir es interesante la definición, porque es la misma expresión que se usa cuando los soldados romanos apresaron a Jesús. Es la misma expresión que se usa cuando Samaria es sitiada por los sirios. Porque la palabra constreñir significa apresar, significa apresar, apretar, alcanzar, sostener, de tal forma que es imposible que nos escapemos. Por eso Pablo decía que el amor de Cristo es imposible separar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por eso, iglesia amada, otra vez digo, y disculpe que sea reiterativo en esto, pero necesitamos crecer en el conocimiento de la gracia. Y cuando Pablo usa la expresión, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento, tenemos que entender que eso nos enseña, que eso habla del obrar, del operar de la gracia en nosotros. ¿Por qué digo el obrar? ¿Por qué digo el operar de la gracia? La Escritura nos enseña y nos dice, el mismo apóstol Pablo dice que la gracia de Dios no ha trabajado en vano para conmigo, porque la gracia del Señor no tiene que trabajar en vano para con nosotros. La gracia es dinámica, la gracia no es estática. La gracia nos lleva a que podamos crecer, avanzar en el conocimiento del Señor, porque hay libertad para poder acercarnos a su trono. Es interesante que nosotros profundicemos en esta palabra y entender que la gracia no es algo estático, sino que Dios sigue trabajando por medio de su gracia. O sea, gracia es la manera en la cual Dios se relaciona con nosotros, pero la gracia también sigue obrando, sigue operando en nuestras vidas. Por eso que quiero hablarte de la dinámica de la gracia. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Podemos entender que por gracia somos salvos. Pero salvación es algo que no solamente Dios nos ha dado. Hemos sido salvos para algo. La salvación encierra un propósito definido por el Señor. O sea, por gracia somos salvos, pero también la gracia tiene que seguir obrando en nuestras vidas. La gracia nos dio una posición, somos sus hijos, nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero también tenemos que entender que la gracia sigue obrando, sigue operando en nuestras vidas. Por eso quiero enumerarte al menos 4 cosas de lo que la gracia ha hecho en nosotros o sigue haciendo en nosotros. El apóstol Pablo dice: por su gracia sois lo que sois. Es decir, que a nosotros nos define la gracia. Por su gracia somos lo que somos. O sea, el obrar de la gracia, número 1, nos define. Porque podemos ser definidos por modelos, podemos ser definidos por palabras. La gente muchas veces nos define, las circunstancias nos pueden definir, el infierno también se levanta para definirte y para
calificarte, pero yo tengo que entender que su gracia determinó quién soy. Somos lo que somos por su gracia, o sea, nos dio identidad como hijos. Por eso podemos entender que fuimos adoptados en Cristo, fuimos adoptados por medio de Cristo Jesús y hoy somos sus hijos. Es decir, que lo primero que la gracia hace es reforzar nuestra identidad. Podemos entender que el diablo siempre se levanta para producir en tu vida una crisis de identidad. Por eso necesitamos siempre la gracia operando en nuestras vidas para que ella nos defina y poder entender que nosotros somos sus hijos. No podemos permitir que las circunstancias, que las cosas que atravesamos en la vida nos definan. Somos definidos por la gracia. En la gracia nos conocemos y entendemos que ya no son nuestros logros, sino que son los logros de Cristo. Por eso la Biblia dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor. Y no tenemos la confianza en la carne y nos gloriamos en Cristo Jesús, nos gloriamos en Él porque Él ha logrado cosas y Él nos define y Él nos dice que somos hijos de Dios, somos hijos del Padre Celestial. Por eso, hermano, que lo defina la gracia, que no lo defina otra cosa sino su gracia. Somos definidos por la gracia, hermano. Número 2, hay algo interesante también del operar de la gracia en nosotros. El apóstol Pablo ora y ruega al Padre para que quite el aguijón en su carne. Y el Señor le contesta y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Un concepto interesante que nosotros podemos entender también por la revelación del Señor, que la gracia perfecciona su poder en nuestra debilidad. Por eso podemos decir, diga el débil, fuerte soy, porque es su poder, porque es su fuerza. No es que Dios nos ayuda en nuestra fuerza, no, es su fuerza. Por eso la gracia nos hace entender que es su fuerza y nosotros podemos declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque en Cristo somos fortalecidos. En la vida de su Hijo somos fortalecidos. No es que Dios añade un poquito más de fuerza a tu fuerza. No, se trata de que tú mengues para que la gracia perfeccione el poder de Dios en medio de tu debilidad. Por eso los momentos en donde te conviertes en eficaz en el reino, en la edificación, es cuando pasas momentos de dificultad, es cuando piensas que no tienes fuerzas y es ahí donde se perfecciona el poder de Dios en tu debilidad. Por eso, si estás pasando un momento de crisis, si estás pasando un momento de dificultad, tienes que refugiarte en la gracia, porque el Señor también te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracia es una palabra que muchas veces se usa en contraste con la palabra ley. Y la ley es la demanda a la carne, de la perfección, de la santidad, de la justicia de Dios. Gracia es la perfección, la justicia, la santidad dada al hombre en la vida de su Hijo. O sea que en la vida de su Hijo nosotros podemos vivir en santidad. Solamente en la vida de su Hijo podemos vivir en justicia. Solamente en la vida de su Hijo podemos vivir en perfección. Por eso la Biblia nos enseña que fuimos hechos perfectos con una sola ofrenda. Por eso tenemos que entender que la gracia no es algo que nosotros necesitamos ocasionalmente cuando nos equivocamos. Cuando yo entiendo que por naturaleza soy pecador, la gracia es algo que necesito para vivir. Por eso la gracia es la vida de Cristo obrando en nosotros. Por eso la Biblia es clara cuando nos enseña en el libro de Mateo 16:25 que el que quiera hallar su vida la perderá, pero el que pierda su vida la hallará. La gracia nos lleva a perder nuestra vida para que la vida de su Hijo obre en nosotros y podamos decir, ya no vivo yo,
Cristo es el que vive en mí. Porque podemos vivir, o sea, gracia es la libertad para poder vivir por y en la vida de su Hijo. Porque en la vida de su Hijo reside la santidad, en la vida de su Hijo reside la perfección, en la vida de su Hijo reside la justicia. Por eso no podemos nosotros ser santos por medio de disciplinas que podamos desarrollar. Somos santos porque portamos la vida de su Hijo y en la vida de su Hijo reside la santidad. Por eso gracia es el obrar de la muerte, nuestra muerte, para que la vida de su Hijo se manifieste. O sea, no somos santos, o sea, santidad es crecer, es ser conformados a la imagen de su Hijo. Por eso gracia es algo que nosotros necesitamos para vivir. Ya no vivimos nosotros, sino que la vida de su Hijo vive en nosotros, la vida de su Hijo obra en nosotros. Por eso te hablo de la dinámica de la gracia, por eso te hablo del obrar, del operar de la gracia. La gracia es la demanda de la santidad, de la perfección, de la justicia en la vida de su Hijo. Hoy podemos vivir en la vida de su Hijo y podemos vivir por la vida de su Hijo. Después de haber visto el punto número 3, quiero pasar al punto número 4. Y poder decir algo que me parece interesante. La ley nos miró a nosotros y nos dijo, ciertamente morirás. Pero la gracia nos miró a nosotros y dijo, ciertamente morirás, pero en la vida de mi Hijo vivirás. En la vida del Hijo podemos vivir. Punto número 4. Y hay un pasaje en el libro de Hebreos, y quiero compartírtelo, Hebreos capítulo 12, verso 28. Quiero que me pueda acompañar o solamente escuchar este pasaje. Quiero terminar este estudio en este punto que me parece muy, pero muy importante. Mire lo que dice Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. La traducción original es tengamos gracia. Y dice, y por medio de la gracia sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Punto número 4, hermano querido. O sea, tenemos que servir al Señor por gracia o no le sirvamos. Porque la única manera que agradamos a Dios, que agradamos al Señor con temor y reverencia, es sirviendo a Dios por medio de la gracia. Por eso cuando nosotros desarrollamos un ministerio, a veces lo asociamos con algo que hacemos, pero ministerio es la medida de su Hijo, la medida de su Hijo que fue impartida en nuestro espíritu. Cuando hablamos es esa medida de Cristo que se manifiesta en lo que hablamos, que se manifiesta en lo que expresamos, en lo que cantamos, en lo que enseñamos. Es la medida de su Hijo. Por eso la vida de su Hijo es para que nosotros podamos servirle al Señor y todo lo que hagamos a Dios le agrade y sea reverente, sea un olor grato a la presencia del Señor. No funciona un poquito de lo mío, un poquito de lo de Cristo. No, es todo de Cristo en mí. Por eso entendemos que Cristo lo llena en todo, Cristo lo llena todo. Necesitamos entender que no es un poquito de lo mío, un poquito de Cristo. No, hermano, tenemos que entender que se trata de su vida y podemos servir a través de la vida de su Hijo. Por eso, hermano, la gracia nos define. Hermano, la gracia se perfecciona, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Necesitamos la gracia para servirle y la gracia es que nosotros vayamos muriendo para que su vida se manifieste. Quiero dejarte este enseñanza, esta palabra, para que tú puedas crecer en el conocimiento y experimentar día tras día el poder de su gracia. Vamos a orar, amado. Quiero que pueda orar conmigo y que podamos crecer en el conocimiento de su gracia. Que podamos profundizar en estas cosas, entender lo que el Señor ha hecho en Cristo Jesús y que hoy podemos vivir por su gracia. Hoy podemos vivir
en la vida y por la vida de su Hijo. Quiero que pueda orar conmigo. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu gracia. Señor, queremos crecer en el conocimiento de tu gracia. Por tu gracia somos lo que somos. Tu gracia, Señor, es lo que necesitamos para vivir. Señor, tu gracia es lo que necesitamos para servirte y que nuestro servicio, Señor, te agrade y te honre a ti. Oro por cada persona, Señor, que esté escuchando este tiempo, este estudio. Señor, que tu poder y tu presencia, Señor amado, los lleve a ellos a crecer en el conocimiento de su gracia. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.